ya comienza a culminar, ¿cierto?, este curso de formación de otoño en la FPP acá en Valparaíso. Como primera evaluación ha sido una grata jornada desde el día viernes. Yo llegué ayer, pero por lo menos lo que he visto es que se ha dado un muy buen ambiente. Un ambiente grato de conversación. Y lo más importante y es lo que esperamos nosotros como fundación, es que se genere reflexión en ustedes. Acá el propósito de los cursos de otoño y los cursos de verano y los cursos de invierno y no sé, todos los cursos, el objetivo no es necesariamente que ustedes se conviertan en liberales o se vuelvan así teóricos liberales, sino que reflexionen sobre el tema. El propósito es que pensemos las cosas. Y en ese sentido lo importante es pensar. Hannah Arendt decía que lo importante es el pensar, que cuando dejamos de pensar nos volvemos autómatas, porque en el fondo actuamos sin razonar con respecto a por qué actuamos de una forma o no de otra. Y entonces el propósito de estos cursos es ese, es invitarlos a la reflexión, es invitarlos a pensar, es invitarlos a reflexionar y cuestionarse con respecto a los temas que tienen relación con la libertad que al final es una cuestión humana, no es una cuestión que tenga relación con los objetos, sino que con personas concretas que existen hoy día, que van a existir mañana o que existieron en algún momento. Por lo tanto, el llamado es a reflexionar con respecto a nosotros mismos también. Nosotros somos seres humanos que estamos en un momento dado, que interactuamos con otros seres humanos y hay una relación ahí, ¿cierto? Eso también es el ámbito de la libertad y por lo tanto esa es la importancia del curso o lo que quiere promover el curso. No necesariamente que todos pensemos igual, porque eso también es algo o es una pretensión contraria a la libertad. Pero al menos que entendamos que la libertad implica el respetar en ese sentido a los otros. La charla de Jan en la mañana estuvo muy interesante porque en el fondo también plantea eso. La sociedad civil es ese ámbito, el ámbito máximo de la libertad, ¿cierto? El Estado, y más allá de la discusión si algunos queremos Estado o queremos una sociedad sin Estado o un Estado mínimo o un Estado máximo, la discusión es cómo queremos vivir con los otros, ¿cierto? Y en ese sentido la sociedad civil es ese espacio en que nosotros nos encontramos con otros, por ejemplo, en esta instancia para conversar, para compartir algo, pero también en otras instancias, en otros espacios, porque ustedes son agentes o son sujetos que en distintos ámbitos están interactuando con otros. Y eso es parte de la sociedad, es parte de lo que es la sociedad civil. Y entonces esa pluralidad hay que tenerla siempre presente y hay que defenderla. Es importante esa pluralidad para nuestras vidas y para la vida de los que vienen más adelante después. Porque siempre hay que estar pensando cuál es la sociedad que queremos heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y cuáles son los valores entonces que queremos promover en esa sociedad. La charla entonces es muy importante, obviamente, porque resalta también un punto que es esencial y que desde el punto de vista liberal siempre se destaca, que es el tema de la responsabilidad. Cuando nosotros actuamos irresponsablemente, cuando nos abstraemos de lo que ocurre en nuestro entorno, lo que tiende a ocurrir es que en el fondo nadie hace nada, ¿cierto? Edmund Burke decía que el mal triunfa donde las personas buenas no hacen nada, donde en el fondo somos muy apáticos o donde esperamos que otros hagan las cosas. Y entonces una de las misiones que nosotros tenemos es el actuar nosotros responsablemente. No esperar que otros actúen, sino nosotros asumir nuestra responsabilidad con respecto a lo que nos parece que no es correcto, con respecto a lo que nos parece que no es injusto, con respecto a lo que quizás no nos parece bueno para la sociedad y para nosotros. Pero eso implica que nosotros tenemos que cruzar el umbral de nuestras casas y tenemos que encontrarnos con otros. Y tal como decía Jan, asociarnos con otros y buscar también soluciones con los otros. Hannah Arendt decía, la política es el entre nosotros, es decir, la política se construye con los otros. Nosotros no hacemos política cuando estamos aislados, sino que hacemos política cuando interactuamos con otros, cuando encontramos puntos en común con los otros y buscamos las soluciones. Ahora, el liberalismo lo que plantea es que esas soluciones no son soluciones coactivas, porque ninguno de nosotros tiene derecho sobre la vida de otros, ni sobre la voluntad de los otros. Pero sí podemos buscar la forma de convencer, la forma de hacer que nuestras ideas primen de alguna forma con respecto a otras ideas, donde las personas entiendan nuestra idea o donde las personas entiendan lo que uno quiere plantear como una problemática en la sociedad.
Por lo tanto, es un elemento esencial en esto el asumir una responsabilidad con respecto a lo que nosotros vivimos hoy día, no mañana, no en 10 años más ni en 20 años más, sino hoy día. Y fíjense el ejemplo, y por eso yo creo que tiene el sentido ir a bomberos, es que cuando bomberos surge, el Estado no era tan grande, ¿cierto? El Estado no tenía tanta capacidad de acción. Pero en la sociedad civil son personas que asumen una responsabilidad las que deciden asociarse para enfrentar un problema, que es un problema constante en una sociedad, que es un problema que no se puede evitar, que son los incendios, ¿cierto? Y entonces un grupo de personas en algún momento dado, en vez de esperar que se desarrollara un Estado que asumiera la responsabilidad, deciden ellos asociarse y comenzar a responder a esa necesidad que es inmediata, que era un tema de incendios. La primera compañía de bomberos, si no me equivoco, es la que se funda acá en Valparaíso, porque Valparaíso es una ciudad que ha sufrido históricamente muchos incendios. Por lo tanto, las personas se ven obligadas entonces a asumir una responsabilidad con respecto a algo que las está afectando constantemente. No es que no es que estos sujetos esperen que alguien haga algo, que un abstracto haga algo, sino que ellos se ven impulsados a tomar las riendas de este asunto para responder a un problema que les afectaba, quizás no directamente, pero que afectaba al lugar donde ellos vivían. Y entonces ahí tenemos un ejemplo claro de que nosotros, cuando actuamos con responsabilidad, entonces podemos enfrentar de mejor forma la realidad también, porque la realidad es imperfecta. La realidad no es perfecta y ningún sistema político ni ningún Estado puede convertir la realidad en algo perfecto, porque somos seres humanos y como tales entonces hacemos que nuestras vidas también sean imperfectas. A veces tomamos buenas o malas decisiones en la vida y hay gente que toma buenas o malas decisiones. ¿Podemos eso considerarlo errado? Sí, pero quizás lo que deberíamos hacer es tratar de ayudar a esas personas en esa corrección. Pero nunca podemos pretender establecer una sociedad perfecta. Eso se intentó en algún momento en el siglo XX y tuvo resultados terribles, ¿cierto? La sociedad perfecta no existe. No hay ningún modelo entonces que garantice eso. Cuando alguien les prometa una sociedad perfecta o una sociedad que elimina ciertas cosas como el egoísmo o, no sé, la desigualdad, lo que está haciendo es solamente una venta de humo. Les está prometiendo algo que no es posible, porque el ser humano no es perfecto. Y la perfección del ser humano no radica en cambiar su naturaleza, sino en entenderla y en ir encauzando esa naturaleza hacia mejores condiciones de vida, hacia formas más pacíficas de vida, hacia formas más humanas de interacción. Por lo tanto, el entender que desde la sociedad civil es mucho más factible constituir eso, es mucho más factible hacerlo que sea algo que perdura en el tiempo, es importante desde un punto de vista liberal. Porque la sociedad no puede estar dependiendo solamente, por ejemplo, de las leyes, no solamente puede estar dependiendo de las autoridades, cuando las personas en el fondo no asimilan que la vida en sociedad, el vivir en paz, el tener una vida más armónica en términos de libertades políticas, económicas o civiles, no depende de ellos. Porque cuando la persona se abstrae de que esa sociedad depende de cómo él actúa, entonces esa sociedad empieza a degenerarse, empieza a horadarse en todos sus cimientos. Y entonces terminamos encerrados en nuestras casas mientras afuera ocurre la barbarie. Ese es el problema entonces que hay que asumir cuando uno ve desde una óptica liberal, pero esencialmente desde la óptica de la sociedad civil, que es nuestra responsabilidad enfrentar problemas. Es nuestra responsabilidad finalmente tratar de cambiar el mundo. Pero no el cambiar el mundo dando garrotazos a otros, sino convenciendo a otros de la forma en que ustedes creen que podría ser mejor el mundo. Por lo tanto, la visita de hoy día al cuartel de bomberos en el fondo busca responder a eso. Entender que una institución que prácticamente lleva ciento y tantos años, ¿cierto?, ha perdurado gracias a eso. Porque no hay que olvidar, por ejemplo, que bomberos es una entidad voluntaria, donde no hay remuneración, salvo en algunos cargos, donde aparte los bomberos y los voluntarios no quieren recibir la remuneración, donde el aporte del Estado es un porcentaje solamente, es decir, bomberos no depende del aporte estatal, donde los bomberos y los voluntarios financian muchas veces sus cursos, donde ellos asumen un compromiso que es un compromiso con la sociedad, no porque el Estado se los pide, no porque la ley lo establece, sino que porque ellos moralmente asumen que ese es su compromiso con la sociedad.
Y no hacen un compromiso ni siquiera en términos de intercambio económico, es decir, tampoco es un tema de negocio, sino que es un compromiso moral con otros. Y entonces cuando nosotros entendemos que la libertad implica también un compromiso moral con otros, entendemos que la libertad implica también respetar la libertad de otros. Es muy distinto entonces tener un compromiso moral con el otro, respetándolo en tanto ser humano, que entender un compromiso moral como una especie de paternalismo sobre el otro. Bomberos no va y sanciona a quien generó el incendio o a quien tuvo la culpa del incendio, sino que resuelve el problema, resuelve el incendio. Asume ese compromiso con el otro. Y ellos están presentes constantemente en distintas instancias, sin que nosotros necesariamente tengamos que tener contratados el servicio de bomberos, sin necesariamente que nosotros donemos a bomberos, que podría ser la pregunta que yo podría hacer acá. ¿Cuántos de ustedes son los que donan hoy día a bomberos, aunque sea 1.000 pesos? ¿Cuántos donan a bomberos hoy día 1.000 pesos de los que están acá? Pero es probable que, y ojalá nunca alguna de sus casas sufra un incendio, a los primeros que van a llamar van a ser a bomberos. La sociedad civil en general, o más bien no la sociedad civil, sino que las personas muchas veces tienden a ser muy cómodas con las situaciones. Y entonces, claro, lo más fácil es decir, bueno, deberían el Estado darle a bomberos. Pero ¿cuánto aportamos nosotros a bomberos? Y si nosotros aplicamos y extendemos el criterio, el mismo criterio se aplica a una serie de otros ámbitos. Ustedes probablemente son estudiantes universitarios, por lo tanto tienen acceso a un conocimiento mayor que otras personas. ¿Cuánto de ese conocimiento están compartiendo con otros que quizás no tienen ese acceso al conocimiento? ¿Cuánto de ese compromiso moral con otros entonces están aplicando y ejerciendo en su propia vida? En su vida más inmediata, en sus espacios más íntimos. La idea de la sociedad civil entonces implica que cada sujeto es un agente de cambio. Y es un agente de cambio en cuanto asume una responsabilidad de actuar con respecto a los otros. La sociedad civil tampoco es un abstracto, es una estructura de interrelaciones muy complejas y muy enriquecidas que se basan en que los sujetos actúen de manera responsable. Por eso es importante lo que decía Jan, porque en el fondo, cuando la sociedad civil se adormece, cuando la sociedad civil deja de interactuar, cuando las redes de relación entre las personas comienzan a debilitarse, lo que ocurre es que las personas se aíslan. Cuando las personas se aíslan, entonces no saben lo que piensa el otro, no saben lo que siente el otro, no ven al otro como un otro, lo ven como un ajeno. Y entonces es muy fácil entonces que lo que se llama el despotismo blando se extienda sobre la sociedad. Y el despotismo blando no es otro que el criterio paternalista del poder sobre las personas. Y entonces nuestra moral se ve anulada. Es lo que yo les decía ayer, ¿cierto? La moral de las personas se ve anulada cuando cedemos finalmente nuestra moral, es decir, nuestra responsabilidad con los otros, a un abstracto que llamamos Estado. Por lo tanto, lo que yo quiero resaltar hoy día es esencialmente, y como creo reflexión final de lo que hemos visto en estos días, es que esencialmente nosotros tenemos que ser primero responsables. La libertad implica asumir que tenemos que ser responsables no solo de nuestra vida, sino también con respecto a la libertad de los otros. Un sabio anarquista llamado Bakunin, o Mikhail Bakunin, ¿cierto? Él decía que la libertad se sustenta en que yo también defienda la libertad del otro. Si yo, por ejemplo, y voy a dar el ejemplo de lo que ocurría en la esclavitud, hubiera sido un agente pasivo con respecto a la esclavitud, probablemente la esclavitud no se habría abolido muy rápidamente. La esclavitud demoró mucho tiempo en ser abolida. Quizás hoy día enfrentamos otras formas de esclavitud, o quizás otras formas en que la gente se encuentra bajo sujeción. Y entonces el punto es, ¿cuánto hacemos nosotros para promover la libertad de las personas? Si las personas, o si no hubieran existido personas que defendían abolir la esclavitud de manera radical, es decir, eliminarla de cuajo, lo que habría ido ocurriendo es que la esclavitud hubiera ido disminuyendo a pasos más pausados, ¿cierto? Entonces la esclavitud hubiera continuado, pero nadie hubiera defendido realmente la libertad de forma radical. Y entonces el punto es, ¿cuál fue la responsabilidad de esos sujetos en ese contexto para oponerse a algo que era totalmente antihumano como la esclavitud? Y entonces, esencialmente, la libertad se funda en que nosotros seamos responsables nosotros
en tanto sujetos, en tanto agentes morales, en cuanto sujetos que deciden medios y determinan fines. Solo así es posible entonces hablar o realmente ejercer la libertad en lo concreto y ejercer las libertades. Porque claro, podemos hablar de la libertad en términos abstractos, en una discusión teórica, leyendo los autores, citando, discutiendo los autores, pero la realidad es que la libertad también hay que ejercerla en la realidad y en nuestro espacio inmediato. Entonces, la lección que yo quiero hoy día plantear es esa. Los invito a que sigan reflexionando con el tema de la libertad, que asuman que la libertad es un tema que no es una discusión teórica, es una discusión concreta, y que cuando la libertad se pierde, uno se da cuenta, o las personas se dan cuenta, o las sociedades se dan cuenta, de que era algo que era valioso y que era importante, y que no es solo una discusión académica entre autores, ¿cierto? Sino que era una cuestión muy básica. Hoy día ocurre que en Latinoamérica hay países que han perdido muchos ámbitos de libertad, y hoy día hay países que no tienen ni siquiera papel confort para poder tener algo de dignidad en sus necesidades más básicas. Y entonces ahí parece ser que el choque con la falta de libertad se hace muy real, ¿cierto? Muy concreto. Y hay situaciones que han sido mucho peores durante la historia, en que la falta de libertad se hace más patente aún, en que tu familia desaparece, en que tus hermanos son enviados a trenes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la libertad no es un juego de niños, no es una discusión entre teóricos, no es tampoco una especie de arrogancia entre intelectuales o entre defensores de la libertad, sino que la libertad es un tema que tiene que interesarle a todas las personas. E incluso a los que a veces son más liberticidas o más contrarios a la libertad. Pero la tarea que tienen ustedes es convencer a esas personas de que la libertad es algo más importante que una discusión académica, que la cita de un libro, y que es una cuestión que afecta a cada uno. Y la pregunta es, ¿quieren ustedes entonces que sus hijos vivan en una sociedad libre o que vivan en una sociedad esclavizados, subyugados por otros? Esa es la pregunta central. Por eso mi apelación es reflexionar sobre la libertad, asumir que esa responsabilidad es personal y que tienen que actuar de manera moral, es decir, moral y ética, en el sentido de que esa libertad hay que promoverla con la convicción, con el dialogar, con el mostrar que estas ideas son mucho más éticas que cualquier otra para la sociedad. Eso, gracias.